Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. El día de hoy, gracias por conectarse a esta perla de la palabra, y el día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de nuestro llamado, en función del llamado a Abraham. La palabra de Dios dice que nosotros somos herederos del pacto de Abraham, porque Abraham es el padre de los de la fe, no solamente es el padre de la línea biológica de Israel, sino también es el padre de todos los hijos de la fe. De tal manera que el llamado y las promesas del llamado de Abraham son también para nosotros. El pacto que Dios hizo con Abraham, como todos los pactos que Dios ha hecho con la humanidad, es un pacto de gracia. ¿Qué significa eso? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice la palabra que por fe somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, para que nadie se gloríe en su presencia. Es decir, tanto la fe como la gracia son un regalo de Dios, un regalo inmerecido, son regalos incondicionales de Dios para nosotros. Lo único que necesitamos para disfrutar de esos de los beneficios del pacto es creerlos. Y como menciona Efesios 2, 8, 9, también la fe es un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que a todos nos ha sido dada una medida de fe. ¿Para qué? Para que caminemos en ese pacto, para que podamos disfrutar del pacto de Dios. Nunca los pactos de Dios fueron por obras. Adán no hizo ninguna buena obra, y sin embargo Dios le prometió un Salvador, un Redentor. Y lo mismo sucedió con Abraham, lo mismo sucedió con Moisés, lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en cuanto a la tierra prometida. Y obviamente el nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros es un pacto de gracia, un pacto donde todo son regalos inmerecidos, y lo único que necesitamos es la fe y creer en el pacto, creer en el Dios del pacto como nuestro Señor y Salvador, y disfrutar de esas bendiciones del pacto. El pacto, como ya mencioné, el pacto de salvación y de vida eterna es en Cristo, es también un pacto de gracia, de tal manera que lo único que necesitamos para disfrutarlo, es decir, disfrutar de sus beneficios, la redención, salvación, liberación, restauración, provisión, protección, seguridad, identidad, adopción, justificación, etcétera, es creer en el pacto. Creer en el Dios del pacto y creer en el pacto que Él hizo con nosotros. Y creer es obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice que Abraham por la fe obedeció, por un lado. Por el otro lado, el Salmo 23 nos enseña que todas las bendiciones del Salmo 23 es si somos sus ovejas. Y si somos sus ovejas es porque oímos su voz y le seguimos. Y en Juan capítulo, que es lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no creemos, el pacto con todos sus regalos y promesas está ahí, pero no lo vamos a disfrutar porque no estamos creyendo en Él. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De tal manera que ya las bendiciones de Dios para nosotros ya están, y están en el camino de la obediencia. Si nosotros caminamos en el camino de la obediencia, vamos a disfrutar plenamente de esas bendiciones. Si caminamos en el camino de la desobediencia, vamos a ir en una dirección diferente a las bendiciones de Dios y al disfrute de las bendiciones de Dios. La obra de la fe es la obediencia. La obra de la fe no es solo creer en Dios, creer que le hay. Los demonios también creen y tiemblan. La verdadera fe es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Y creerle a Dios es creer en su palabra. Y creer en su palabra, obviamente, es caminar en ella. Y la obra, la obediencia no es una obra nuestra. Realmente, junto con la gracia, la fe
y la obediencia son regalos de Dios para cada uno de nosotros. La obediencia es un fruto del Espíritu. La palabra dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, templanza y dominio propio. El dominio propio es obediencia. Y ese es un fruto del Espíritu Santo, es el fruto morando en nosotros, es el fruto del Espíritu que mora en nosotros. Y la palabra de Dios dice también que la fe obra por el amor, de tal manera que la obediencia es un acto de amor a Dios. ¿Y por qué razón? Porque el resultado de la fe es la obediencia. Y la fe obra por el amor. Por lo tanto, el amor produce la fe y la fe produce la obediencia. De tal manera que todo ello es un fruto del Espíritu, es un regalo de Dios para con cada uno de nosotros, para que podamos vivir en el pacto de gracia, para que no solamente seamos salvos y tengamos vida eterna, sino para que podamos tener todas las bendiciones del pacto que son, como ya mencioné, sanidad, liberación, restauración, redención, adopción, protección, provisión, etc. La palabra de Dios es la hoja de ruta que Dios nos ha dado para que disfrutemos de las promesas que Él ya nos ha dado por gracia. Si caminamos en su hoja de ruta, disfrutaremos las promesas. Si no caminamos en su hoja de ruta, aunque las promesas están a nuestra disposición, y de hecho muchas de ellas Dios las derrama en nuestras vidas, no las vamos a disfrutar porque no están en la ruta en la cual nuestro Padre las ha puesto. En Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 9, tenemos un buen ejemplo de ello. Dice Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es decir, ¿en qué camino estamos caminando? ¿En el camino de la obediencia o en el camino de la desobediencia? Las bendiciones de Dios están ahí. Ellos sembraban, ellos comían, ellos bebían, ellos se vestían, ellos trabajaban, pero todas sus bendiciones caían en saco roto. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo la palabra de Dios, porque estaban anteponiendo sus propios intereses y sus propios pensamientos a los pensamientos de Dios. La palabra dice en Proverbios 16:25 que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Contrario, y camino de muerte significa la ruina. Sin embargo, también la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús es la palabra y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí, y es en el Padre donde están todas las promesas. Por lo tanto, necesitamos caminar en la verdad para tener la vida de que nos promete el Padre a cada uno de nosotros. No se trata entonces de caminar en nuestros caminos que nos parezcan derechos en nuestra propia opinión, sino caminar en los caminos de Dios, en los caminos de vida, en la hoja de ruta que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y algo más que es también importante: el Señor no solo nos ha dado la hoja de ruta, el Señor también nos ha dado un guía para que nos guíe en el camino de esa hoja de ruta, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para todas las cosas. El Espíritu Santo es el poder de Dios para empoderarnos a caminar en ese camino, en esa hoja de ruta de Él, para obedecer su palabra. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, Dios nos dice, a través de Jesucristo, que Él no nos dejará solos, que amarle a Él es obedecer sus mandamientos, y que nos dará otro consolador
para que esté con nosotros todo el tiempo. ¿Y para qué es ese Consolador? Obviamente para obedecer la palabra de Dios, para vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Así que la clave, una cosa es ser salvo, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, una cosa es ser salvo y nacer del Espíritu para ver el reino de Dios, pero otra cosa es entrar en el reino de Dios, entrar en la plenitud del reino de Dios, y entrar en la plenitud del reino de Dios implica nacer del agua y del Espíritu, es decir, caminar en la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, guiados por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Así que el pacto no es porque sirvamos, porque obedezcamos, porque seamos buena gente, porque vayamos a la iglesia, porque oremos, porque leamos la palabra. El pacto es por gracia. Sin embargo, para disfrutar del pacto necesitamos caminar en el camino de Dios. Dios nos definió un camino y en toda nuestra vida usted y yo tenemos dos caminos delante: el camino que nos parece derecho en nuestra propia opinión y el camino de Dios. Escoger el camino de Dios es escoger el camino de las bendiciones, escoger el camino del pacto, mientras que escoger el otro camino es el de la desobediencia a las bendiciones del pacto. Por lo tanto, no las vamos a tener. Si caminamos en la obediencia a las bendiciones del pacto, vamos a vivir las bendiciones del pacto. Pero si caminamos en lo contrario, que es nuestros caminos, entonces no vamos a vivir las bendiciones del pacto. Ahí está la clave. Todo es por gracia, no tenemos que hacer ningún mérito, solo necesitamos caminar en el camino que Dios nos ha trazado para poder disfrutar esas bendiciones. Eso es lo que significa la gracia. La gracia es vivir en responsabilidad, vivir en libertad con responsabilidad, y para vivir en libertad con responsabilidad lo aprendemos a través de la palabra, siguiendo la palabra. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra, que espero que haya sido de bendición para sus vidas. Recuérdese, no solamente tenemos salvación, sino que vivimos la vida de la salvación por gracia, por medio de la fe, y ambas son un regalo de Dios para nosotros, para que podamos disfrutar plenamente de las bendiciones de su pacto para con nosotros, el pacto de hijos, el nuevo pacto hecho sobre mejores promesas que la ley. Así que caminemos en ese pacto de gracia y tendremos una vida plena, una vida bendecida, una vida en victoria. Caminar en ese pacto es un proceso, no es una cosa de un solo día, no es tampoco una cosa de caminar intermitentemente. Usted y yo tenemos una batalla constante contra la carne, constante contra seguir nuestros caminos. Es una batalla de todos los días, pero vale la pena, porque el resultado es una creciente vida en abundancia, vida en plenitud, vida en victoria, vida en bendición, vida en prosperidad. Así que vale la pena. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, el pacto de gracia, el nuevo pacto que Cristo selló y pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo lo disfrutemos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Espero que esta haya sido de bendición para sus vidas, y les recuerdo que por la tarde-noche tendremos otra perla de la palabra para seguir edificando nuestras vidas en nuestra fe en Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo, gracias por conectarse, y que Dios les bendiga abundantemente a cada uno.